Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del primer módulo del Diplomado en Estudios Transfronterizos México-Centroamérica. Pues darle la bienvenida a los doctores Guillermo Olivera y al doctor Marcos Valdivia López del CRIM de la UNAM, que nos van a, pues en esta segunda sesión van a tematizar el asunto de la relevancia del análisis regional y urbano. Entonces, pues seguimos la misma dinámica que ya establecimos. Los ponentes tienen 1 hora y media aproximadamente para exponer, después de lo cual abrimos una sesión de 30 minutos para preguntas, comentarios, respuestas. Y pues sin más, agradecerles de nuevo, doctor Guillermo, doctor Marcos, bienvenidos, gracias por Gracias, su gracias. disposición y pues les cedemos la palabra. Muy bien. Adelante, Guillermo, si quieres. Sí, claro. Bien, buenas tardes a todos y todas las asistentes. Voy a comenzar, por lo tanto, con esta segunda sesión del primer módulo, que es una región, en donde, pues, tanto Marcos como yo vamos a hablar de la relevancia del análisis urbano y regional. Yo expongo, pues, digamos, la perspectiva que por la que opté. Y entonces, me falta ampliar esto. Ya. Eh, Tengo aquí dos citas que hablan precisamente de la importancia de lo regional, que dicen lo siguiente: los estudios regionales siempre se realizan con un propósito específico, eh, teórico, político, cultural o el que sea. Siempre hay un enfoque específico, ya que no se puede estudiar todo y siempre hay múltiples maneras de ver un lugar. No hay un retrato completo de una región, además de que las regiones solo existen en relación con criterios particulares y vienen siendo nuestras construcciones. Esto, lo que da relevancia es entonces que, pues, cada región que se obtenga va a ser siempre en función de los objetivos que se buscan al realizarla. Y entonces cada uno de nosotros, como investigadores, como estudiosos, en función de la metodología que utilicemos y en función de los indicadores que vamos a elegir, pues vamos a construir una región que va a ser diferente a la que otra persona pueda obtener. Y entonces eso es, digamos, un aspecto que hay que tener siempre en consideración. La otra aseveración es que, aunque la separación funcional de la región tiene mucho sentido desde el punto de vista de la investigación científica social, en la práctica las economías regionales reales, las políticas y las sociedades están interconectadas, no solo endógenamente, sino también a diferentes niveles de escala territorial, según su distanciamiento espacio-temporal. Entonces, aunque hablemos también de una región, esta va a tener eh, escalas diferentes en su interior, donde pues va a haber interconexión por una parte entre esas subáreas que integran la región, pero a su vez la región de la que nos estemos tratando pues va a tener relación con otros espacios, con otras regiones, de manera que no podemos separar lo que ocurre en una región respecto de lo que pasa en otra región. Digamos, son dos aspectos muy importantes que pienso que, pues, es necesario tener presente. Y aquí, pues, son tres ejemplos de regionalización, nada más para, pues, tener como punto de comparación. La primera que está aquí, que estoy marcando con el cursor, pues es un mapa de los tipos de vegetación en México, y entonces esa es una regionalización natural, pues, que se da simplemente haciendo, digamos, se dice simplemente, pero bueno, se refiere a que hay que hacer un trabajo de investigación, un trabajo de campo,
donde se llevan registros de distinto tipo de las características de la vegetación asociados a, pues, a relieve básicamente, y entonces ahí nos da un tipo de regionalización, ¿no? Que es la regionalización natural. Eh, Acá abajo es una región geográfica por cuestiones administrativas. Aquí simplemente en función del lugar geográfico que ocupa un estado, pues se le clasificó según las coincidencias que tiene con otros estados aledaños, pues en región Pacífico, Norte, Bajío, Centro y Golfo, región Occidente. Y bueno, de estas pues vamos a encontrar muchísimas por cada dependencia federal de gobierno, por ejemplo, que trabaje un tema en específico, pues vamos a tener mapas diferentes. Entonces aquí pues es uno que simplemente agrupa por vecindad y ubicación a los estados. Acá donde tengo ahora el cursor es una regionalización, digamos que pues es lo más sencillo porque prácticamente ni siquiera requiere, en este caso, una investigación, es muy operativo, muy a la mano, que es un mapa del porcentaje de personas de 5 años en adelante que hablan lengua indígena. Y bueno, da la casualidad que se puede hablar de una regionalización porque a pesar de ser hecha con un solo indicador, pues todos tienen continuidad geográfica de vecindad y entonces pues queda claro que las familias lingüísticas tienen mucha relación con el lugar geográfico en que se originaron y que tienden a mantenerse a lo largo del tiempo. Pudieron haberse dispersado con el tiempo, pero en todo caso ya está registrado aquí. Y abajo, pues es una que no resultó en regionalización, que también es hecha con el indicador de atracción migratoria de los estados. En algunos casos pareciera que hay región, pero eh, no se da como el caso de las hablantes lenguas indígenas. Entonces, digamos, no podría considerarse como un mapa regional. Bueno, después acá les presento unos datos, dado que voy a terminar hablando de la región central de México como una ciudad-región o como una megalópolis o megaciudad. Eh, Estos procesos de grandes ciudades-región que existen en el mundo y que constituyen los centros de población y agrupación económica más importantes a nivel internacional, pues tienen eh, un origen fundamental que es el desarrollo económico a partir de la economía pues, capitalista. Entonces, estas gráficas nos muestran primero la evolución de la población mundial desde el año 200, cuando había 190 millones de personas en el mundo, y se ve una estabilidad relativa, pues por lo menos hasta los años 1500 o si se quiere hasta los 1700, 800, donde la tendencia pues claramente es, aunque incremental, muy leve. Y a partir de este punto que está marcado aquí, que es el periodo de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, pues empieza a haber un cambio muy importante porque se da mejoras en la productividad, se acelera las mejoras en la producción económica que se hace a través de la manufactura y entonces esto crea una explosión de crecimiento económico que se traduce obviamente pues en el aumento de la población mundial. Aquí está marcado. Y acá abajo es la misma gráfica, pero a partir de 1800, es decir, precisamente ya que está en marcha la revolución industrial. Y se pone ahí como referencia que en esos mismos años, en los 1800 más o menos, está Humboldt con su
propuesta de región natural, cuando la población pues, es de 1.000 millones en el mundo y el tipo de desarrollo es rural principalmente. Y un siglo después, en 1900, está también Carl Sauer con su propuesta de paisaje cultural o región cultural, que es un poquito después de Vidal de la Blache también, que es el exponente máximo de la geografía regional francesa. Y bueno, también a partir de aquí, de 1900, pues se ve el crecimiento explosivo de la población. Podemos ver que en 1952, 2.000 millones, 2.493 millones de población en el mundo, y para el año 2000 son 6.000 millones. Y bueno, de 2000 a 2024 es la población de 8.000 millones, 8.161 millones. Y bueno, acá están los aumentos que hay en diferentes años. El primero son cientos de años, eh, con 190 millones en el 2000, perdón, en el año 200. De ahí en el 1000 se pasa a 275 millones, podemos irnos hasta 1804 con 1.000 millones, y bueno, 1900, 1.600 millones, 2000, 6.000 millones. Bueno, la dejo ahí. Y entonces, pues la situación actual del mundo en términos del desarrollo de sus ciudades y de sus regiones requiere de estas condiciones, como mencioné hace un momento. Primero, que haya un desarrollo económico, principalmente, aunque no solamente. Y por esto se entiende de manera muy limitada como el incremento sostenido e irreversible del ingreso real per cápita de la población. Desde luego hay muchas críticas sobre este indicador porque oculta muchas condiciones sociales, pero para propósitos de explicar que la urbanización se ha dado en el largo plazo por desarrollo económico, pues sí permite explicarlo. Entonces, el desarrollo es una condición necesaria para que hubiera primero urbanización y a partir de ahí, pues crecimiento económico y más adelante el desarrollo de las regiones urbanas. Otra cuestión es la existencia de economías de aglomeración para la producción de bienes no agrícolas, que se refiere pues a la concentración del sector productivo en espacios adecuados con infraestructura, servicios y apoyos gubernamentales, y que se ha dado también. Y esto, bueno, pues principalmente en las ciudades. Y por último, una elasticidad precio del ingreso inferior a 1% a 1.0 para los productos del campo, que se refiere a que con el tiempo, gracias a los otros dos indicadores, cada vez digamos, el aumento del costo de los alimentos impacta menos en los salarios porque su elasticidad es, es poco impactada. Y bueno, aparte, pues hay cambios profundos sociales que se van dando junto con este proceso de agrupamiento de la población en pocos lugares, y estos son pues los cambios en la tasa de fecundidad que se fueron reduciendo, la escolaridad que fue aumentando, se puede hablar de la mortalidad que también ha ido bajando, la estructura de consumo que se va modificando, ya no se dedica como antes la mayor parte del salario, del ingreso, al consumo de alimentos, sino que cada vez, en términos generales, alcanza para otros productos que van dándole dinamismo a la economía. El tamaño de los hogares, pues también se vio afectado, se ha ido reduciendo. Están aspectos como el estatus de la mujer, etcétera. Entonces, esto ha dado lugar a que se haya pasado de una sociedad rural a una sociedad urbana, que es lo que define a urbanización. También un crecimiento más acelerado de la población urbana en
comparación con la rural también es urbanización. Y se puede decir que el crecimiento urbano es no solamente el aumento de población en las ciudades, sino que es el aumento también en el número de las ciudades. Eh, y acá, pues se ve como a nivel mundial, más o menos en el año 2008, por ahí, se da el cruce entre la población urbana, que es la línea continua negra, y la población rural, ¿no? Venimos en 1970 hasta 2008 más o menos, en el mundo predominaba todavía la población rural, pero esto pues ha cambiado precisamente por este eh, mantenimiento de las condiciones de desarrollo económico en general y desarrollo social. Acá el mapa este nos muestra a qué grado ha sido tan eficiente el desarrollo económico en términos estrictamente económicos y en algunos aspectos sociales que ha permitido un aumento de la productividad, pues que no se conoció antes de la revolución industrial y que ha permitido la creación de aglomeraciones que uno no se podía imaginar pues hace 200 años. Entonces, pues aquí está, aquí es solamente el porcentaje. Bueno, por una parte la cantidad de población urbana que hay en algunos países y cuánto representa en términos de si es población urbana. Entonces, en China, con 559 millones de población urbana, este representa el 42% de la población total. Está India con 329 millones de población urbana, que curiosamente todavía representa el 29% eh, de la población total, es decir, India sigue siendo rural. Estados Unidos con 246 millones de población urbana, que es el 81% del total. Y bueno, así podemos ir viendo, digamos, en porcentaje, Brasil el 85%, México el 77% población urbana, Rusia 73%, Alemania 75%, Francia 77%, España 77%, eh, Gran Bretaña perdón, 90%. Entonces, pues es un mundo ya muy diferente al de cuando inició ese cambio eh, científico, técnico de la revolución industrial hace 250 años, que ha dado lugar al desarrollo extraordinario de las fuerzas productivas en todo el mundo, que ha producido un mundo completamente diferente. Aquí está, digamos, todo el mundo otra vez representado de otra forma la población urbana. Y bueno, en general las tonalidades amarillas son las que los países donde todavía predomina la población rural, ¿no? Mientras que llama la atención que Europa Occidental y gran parte de Norteamérica y Sudamérica, pues son de los países más urbanizados del mundo. Andamos en México un 77, 78%, y de ahí, pues la mayoría de América Latina están por arriba del 75% y andan cerca del 80% más o menos. Se ha pasado, por lo tanto, de este tipo de ciudades del medioevo, del año 500 al 1500, tomados de algunos libros, ¿no? Son burgos, o sea, son pequeños asentamientos rodeados eh, de murallas por la situación de la Edad Media en que se desarrollaron y que pues dependían mucho de sus tierras alrededor para producir sus alimentos. Y bueno, aquí está un ejemplo de Francia en la vista de Carcassonne, una vista de Toledo, otra vista de Cartrogis, bueno, según algunos autores que se refieren a este periodo, eh, se, se, el desplazamiento que se realizaba entre ellos necesitaba que no estuvieran tan alejados, ya que eh, se midió que 6 kilómetros eh, era la distancia que implicaba una jornada para un
comerciante o cualquier persona que quisiera ir de un lugar a otro y que pudiera ir y regresar en una sola jornada. Entonces, era una forma de organización territorial diferente para contrastar con esta otra foto que es a lo que se ha llegado, ¿no? Que no tiene nada que ver. Esto es Tokio y que pues es una megaciudad de 30 y tantos millones de habitantes. Ahorita aquí adelante está el dato. Entonces, pues es solamente para resaltar que estamos hablando de situaciones totalmente diferentes. Y aquí están pues, las ciudades más grandes del mundo, como son Shanghái, bueno, pero primero Tokio, 39 millones, está Yakarta, 34, perdón, 35, Delhi, 31,9, de ahí las amarillas, pero para no tardarme tanto, aquí están las 5 más pobladas: Tokio, 37 millones en 2023, Delhi, 33, Shanghai, 29, Dhaka, 23, Sao Paulo, 22, México está en 21 y fracción, la Ciudad de México. Y entonces uno ya puede tener otra perspectiva de las imágenes si desde el espacio en la noche observar cómo se traduce ese desarrollo urbano regional eh, tan acelerado, tan inmenso, que se puede ver en el espacio. Y aquí pues está Europa con parte de la península arábiga y el norte de África, donde podemos ver Egipto y el Nilo. Y acá, bueno, pues algunas ciudades, ¿no? Todo eso son las luces nocturnas. Y de este lado, pues vemos toda la costa y la parte este de Estados Unidos, donde están algunas de las ciudades región también que existen ahí. Y México, que ahí creo que es Monterrey, esta que se ve aquí. Y también se puede observar así, digamos, directamente ya algunas de ellas. Aquí están, este es Madrid, aquí es uno de estos es Buenos Aires. Perdí los nombres que les había puesto. Pero bueno, que se puede ver cómo los crecimientos se dan no compactos, ¿no? A diferencia de lo que en algún momento fue el crecimiento de las ciudades todavía a la segunda mitad del siglo XX, que podríamos considerar, por ejemplo, esta parte compacta era la que constituía la ciudad, o esta parte también en esta ciudad. Con el tiempo, el crecimiento se fue haciendo, se dice en algunos estudios, asalto de rana o crecimiento de hormiga o crecimiento difuso, que fue dejando muchos espacios por algunas razones. Bueno, después de esto, entonces, lo que se destaca es que las ciudades más importantes que existen en el mundo son estas que se denominan megalópolis o ciudad-región o megaregión. En el caso de megalópolis se dice que son las ciudades de 10 millones y más de habitantes. Eh, en, en algunos lugares se llama megalópolis, en otros se llama ciudad-región y no necesariamente tiene que ver el tamaño de ciudad. Y la megaregión es más utilizada en Estados Unidos, que se refiere a lo que originalmente fue la megalópolis. Entonces, no hay una definición única de megaregión. Me voy a referir a Estados Unidos, que es donde surgió por primera vez el término en el año 61, más o menos, con Gottman, un francés que estudió la parte este de Estados Unidos y encontró lo que él denominó megalópolis. No hay, sin embargo, una única definición. Y en los documentos normativos tampoco está considerado incluirla porque, bueno, es tan complicado, abarca tan grandes áreas, se superponen las fronteras administrativas, que sería complicado establecer propiamente una región megalopolitana por cuestiones de gobernanza. Entonces, el acuerdo que tienen es que una gran red de regiones metropolitanas que comparten todos los datos siguientes, se puede considerar una megalópolis o megaregión.
y estos son que comparta ciertos sistemas ambientales y de topografía, que tenga sistemas de infraestructura urbana, que se observen vínculos económicos, que haya asentamientos y determinados patrones de uso del suelo también que sean parecidos y que compartan de alguna manera cultura e historia. Eh, en Estados Unidos, más del 70% de la población está en 11 megaregiones que identificó la Asociación de Planificación Regional de Nueva York. Eh, Son las nuevas unidades competitivas de la economía global que se caracterizan por un creciente movimiento de bienes, personas, capitales. Y para un autor pues, reconocido internacionalmente, las nuevas megaregiones son las verdaderas unidades de organización económica del mundo que producen la mayor parte de su riqueza, atraen gran parte de su talento y generan la mayor parte de la innovación. Y bueno, aquí están todas esas megaregiones con la población que representan en Estados Unidos. Por ejemplo, los Grandes Lagos son 55%, perdón, son 55 millones que representan el 18%, y pues es esta parte de los Grandes Lagos. Está el noreste también con 52 millones y 17% de la población de Estados Unidos, que es esto que fue donde Gottman ubicó la megalópolis, la primera en los años 60 del siglo pasado. Y acá están pues todos los estados, o más bien ciudades, que estarían comprendidas en ellas, y como ven ahí se marcan con círculos porque cada uno constituye un centro gravitacional a distinta escala, pero que tienen interacciones entre sí y también hacia el exterior. En el sur, en lo que es el sur global, pues también se habla igual de megaciudades, ciudades-región o regiones urbanas, y se considera que son fenómenos regionales de varios millones de habitantes con una marcada integración funcional en su interior. Es pues lo mismo que se ha dicho, donde lo que se puede destacar es que el argumento central del término ciudad-región es que no se puede separar la escala urbana metropolitana de la regional. Es decir, eh, eh, se superponen distintos procesos territoriales que tienen distintos alcances y que según su escala, puede ser la ciudad, puede ser la zona metropolitana, como el caso de México. No tengo la Ciudad de México, pero que a su vez es parte o está integrada dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, con los municipios conurbados del Estado de México, y que a su vez esta zona metropolitana finalmente interactúa con todas las ciudades de alrededor, que algunos autores llamaron corona regional, y entonces no se puede separar esta escala urbana metropolitana. Eh, Son un elemento organizador de la economía en un territorio bien identificado. La ciudad principal es una gran zona urbana continua y contigua a otros territorios urbanos o rurales de grandes dimensiones, en su mayoría de carácter metropolitano. Inicialmente, estas ciudades como la Ciudad de México concentró la actividad manufacturera, pero pues como sabemos vino un proceso de desindustrialización y de eh, aumento de la importancia de los servicios de distintos niveles, los servicios cuaternarios, los de mayor generación de valor agregado, y entonces se dice que actualmente ya no tienen la manufactura como actividad principal, sino que tienen un amplio rango de servicios especializados, y es un importante nodo de comunicaciones y transporte. Un aspecto importante también es que el territorio circundante, ya sea rural o urbano, está muy vinculado a la ciudad principal. Es decir, los cultivos que ahí se realizan son para pues comercializarse en la ciudad central. En esta periferia se producen alimentos y otras materias primas, pero también bienes manufacturados. Hay clústeres especializados, es decir, parques industriales dedicados a ciertas actividades manufactureras. Y es de destino estas zonas periféricas de actividades recreacionales y fuentes de mano de obra. Otro aspecto importante también es que estas ciudades-región no tienen límites precisos. Eh, y aquí está un modelo que se llama de Heyer y Contuli de organización diferencial, donde
en términos muy esquemáticos, pues representa cómo estos sistemas regionales con sus distintos integrantes, considerándolos como ciudades de distinto tamaño, van teniendo ciclos de desarrollo que dan lugar a procesos de desconcentración, centralización, bueno, primero centralización o concentración, después descentralización o desconcentración, y puede haber recentralización. Eh, lo que nos dice este modelo entonces es que hay una primera etapa de concentración espacial urbana en donde la mayor parte de la población se concentra en la ciudad principal, que sería estas flechas que ven aquí en el número 1. Esta sería, digamos, la Ciudad de México, y las ciudades de a su alrededor, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Querétaro, Pachuca, tienen movimientos de migración a favor de la Ciudad de México, y entonces esta empieza a crecer y tiene altas tasas de crecimiento. Eh, Posteriormente puede ocurrir esto que empieza a saturarse más bien empieza a reducirse el dinamismo de la migración hacia la Ciudad de México, por ejemplo, y la Ciudad de México empieza asimismo a expulsar población a esas ciudades de nivel 2, a esas ciudades secundarias, y entonces va evolucionando con el tiempo este proceso, y entonces se pasa a otra, de una primera etapa donde hay urbanización de la ciudad preponderante, se pasa a una fase donde las ciudades intermedias son las que tienen un mayor crecimiento que la ciudad principal, y sus tasas de crecimiento son más altas, y entonces empiezan a urbanizarse, además de que empiezan a tener eh, llegada de industrias que se descentralizan de la ciudad principal y que dan lugar, por lo tanto, a un proceso no solamente de desconcentración de la población, sino de desconcentración de actividad económica o de industrialización. Y eso pues está muy claro acá en el centro del país. Las ciudades como Querétaro, Cuernavaca, Toluca, en algún momento recibieron en los años 60 industria que salió, 60, 70, industria que salió de la Ciudad de México, por las deseconomías que se generaron en la Ciudad de México. Y entonces esto es lo que da lugar al cambio de los flujos migratorios y se empieza a complejizar. Y una tercera etapa en donde a su vez empiezan a participar las ciudades más pequeñas y empiezan a traer de la población o los flujos migratorios, y ya no solamente es una desconcentración relativa a la población de la ciudad central hacia las ciudades de rango 2 o intermedias, sino que puede haber directamente también migración hacia ciudades pequeñas que recibe el nombre de contraurbanización. Eh, y y digamos, a grandes rasgos, es un modelo que explica cómo se ha experimentado acá eh, en la zona metropolitana de la Ciudad de México este proceso. Y aquí, bueno, podemos ver cómo están precisamente estas ciudades de distinto tamaño. Estos círculos más grandes son las ciudades de más de 2 millones de habitantes, como son la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de Toluca, y acá Querétaro, y después ciudades más pequeñas de 100,000 a 50,000, que serían estos que están marcando con el cursor. Y entonces, cuando uno se mete a los datos y empieza a analizarlos, pues se encuentra que precisamente ha habido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad más o menos este modelo de Heyer y Contuli, donde primero la ciudad recibió los flujos migratorios y la actividad económica, después la empezó a expulsar hacia estas ciudades de rango 2, y de ahí empezaron a tener participación los de rango 3 bueno, y con esto queda un poquito más claro que efectivamente sí se da esa interacción muy importante entre las ciudades de la periferia y la ciudad central. Entonces, por aquí, por ejemplo, aquí son datos de migración
de las ciudades de la periferia a la ciudad central, a la Ciudad de México. Y entonces, eh, bueno, en este caso, por ejemplo, de Querétaro, ¿hacia dónde va la población? Bueno, va hacia las mismas ciudades de la región centro. Sus principales flujos de emigración de Querétaro son hacia la misma ciudad de la región centro. En el caso de Puebla-Tlaxcala, igual sus principales flujos de emigración son hacia las otras ciudades de la región centro, con diferente intensidad. Eh, aquí perdón, es la inmigración de las demás, aquí de las demás ciudades a Tlaxcala, Puebla, y acá son la inmigración a la ciudad de Toluca de los estados aledaños o ciudades aledañas, y acá es eh, la inmigración a la Ciudad de México de los estados y ciudades aledaños. Entonces, un dato al 2010 nos indicaba que del 100% de los migrantes, de los inmigrantes a los municipios de la zona central, vienen 7 de la misma zona central. Y del 100% de la emigración de los municipios y ciudades de la zona central van hacia otros municipios y ciudades de la zona central. Entonces, eso quiere decir que hay una integración muy fuerte, porque solamente se desconcentra de manera muy cercana a la población. Es decir, aunque hay desconcentración de la ciudad principal, hay una desconcentración concentrada porque la dinámica que ha generado a lo largo de la historia cada uno de estos estados los mantiene con vínculos comerciales muy fuertes, laborales. Y bueno, por último, este es un mapa que propuso Gustavo Garza, que fue uno de los investigadores que trabajó mucho la migración, perdón, la migración y la urbanización, sobre todo en esta zona central. Y esta es una propuesta que hace de cómo con el tiempo han ido ganando importancia distintas porciones de la región central como área de influencia para la Ciudad de México. Y bueno, no está muy clara los achures, pero como sea, nos indican que toda esta interconexión, complementariedad, sobre todo que tienen las ciudades entre sí, hacen que los corredores y las áreas de influencia pues se sigan manteniendo en las áreas aledañas. Y este es un mapa de los centros urbanos de los años 300 antes de Cristo, los 800 después de Cristo. Y pues ya está marcado aquí cómo hay una influencia, en este caso eh, eh, es que no alcanzó a leer ya están muy chicas las letras. Antes de los aztecas ya había un movimiento de población de la zona, digamos lo que actualmente es zona metropolitana de la Ciudad de México, hacia esos mismos estados aledaños. Como ve, pues la historia cuenta, ¿no? Porque se ve que es muy parecido. Desde ese tiempo ya existía pues esa interacción entre las ciudades de esa región. Bueno, esto sería lo que quería compartir con ustedes y dejo espacio a mi compañero Marcos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues bueno, mira, yo en realidad lo que voy a hacer es hacer una especie de punteo sobre el texto que se había propuesto para la sesión, que es este texto de Storpara en Scott, que se llama La naturaleza de las ciudades, ¿no? Y que lleva por título eh, pues cuáles son los alcances y los límites de la teoría urbana. Entonces, me parece que este trabajo es importante porque de alguna manera sintoniza lo que ahora Guillermo mostró de una manera muy clara sobre
yo llamaría lo que son los hechos estilizados, ¿no? Que caracterizan al fenómeno regional. Entonces, estos elementos que ha comentado Guillermo, de alguna manera, pues son las caracterizaciones que podemos nosotros, pues tener para entender el fenómeno regional. Pero digamos, un elemento que es importante es que estos hechos estilizados, por llamarlos de esta manera, que es digamos una jerga que utilizan los economistas, que en realidad son regularidades empíricas, son regularidades que pues, tienen que ser explicadas, ¿no? O sea, de qué manera o por qué situaciones nacen las ciudades o nacen lo que nosotros denominamos como regiones, que es lo que permite que ese tipo de regularidades emerjan. Entonces, para eso se requiere pues, una discusión teórica que nos parece que es pertinente que ustedes como estudiantes de un diplomado que tiene como, me atrevería a decir, objeto de estudio una región transfronteriza, tendría que haber de alguna manera ciertos elementos teóricos por los cuales uno entiende esta región transfronteriza, digamos. Y estos elementos que ahora señaló Guillermo, de alguna otra manera, desde una perspectiva teórica, tendrían que ser reproducibles dentro de esta región transfronteriza, que es nuestro objeto de estudio, quizás, ¿no? Me atrevería a decir. Y para eso, pues se requiere definir qué es esa región transfronteriza en el sur, en este caso en el sur de México, desde nuestra perspectiva, pero para muchos de las compañeras que están en este diplomado es, digamos, la parte del norte, ¿no? Entonces es importante el entrar, digamos, en estas discusiones. Estos elementos, digamos, como la región que tenemos como objeto de estudio en este diplomado, pues no son únicos, también están muy presentes, por ejemplo, en nuestro país, en México, pues tenemos el caso de Tijuana y San Diego, ¿no? Que es una región transfronteriza vital y que ahí pues se requieren categorías para entender qué es eso. Y hay muchas otras ciudades, ¿no? En Estados Unidos hay regiones que se cruzan entre Estados Unidos y Canadá. El caso de Búfalo es uno de ellos, donde hay un movimiento intenso entre gente que está realmente viviendo entre un país y otro. En Europa está el caso de Dinamarca, ¿no? Que la zona metropolitana de Copenhague, una parte de la zona metropolitana de Copenhague está en Suecia, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas las pongo a colación porque deberían ser pertinentes para entender nuestro objeto de estudio del diplomado. Y ahí hay toda una discusión, ¿qué es? ¿Regiones o ciudades? Ese es un primer tema importante, ¿no? Y que sin que nosotros tengamos aquí lleguemos a una conclusión, es algo que ustedes, como estudiosos de este fenómeno desde diferentes perspectivas, debemos tener como una definición o una orientación teórica sobre qué es lo pertinente, pensar en una región o pensar en ciudades e interacción de ciudades dentro de un espacio. Entonces, no, digamos, involucro este tipo de cosas porque no es fácil el definirlas. De hecho, en uno de los textos que comentaba, que propone Guillermo, que me proponía Guillermo para discutir, y que está en este journal, ¿no? En el journal de International Journal of Urban and Regional Research, una de las discusiones que tenían el comité editorial si valía la pena o no el continuar con el concepto de región y ya irse con lo urbano, ¿no? Y este elemento es interesante discutir porque implica pues ciertas concepciones teóricas sobre cómo definir eh, lo uno y lo otro, ¿no? Y que de alguna manera ayuda a entender estos fenómenos transfronterizos. Y solamente pongo un ejemplo, ¿no? Hay un connotado estudioso marxista sobre la cuestión urbana que se llama Manuel Castells y que estos autores en la editorial
lo traían a colación y llama la atención cómo definía Manuel Castells en este texto clásico, ¿no? Sobre la cuestión urbana, ya pues, viejo, ¿no? De los 70, lo urbano como esta parte de una unidad de consumo colectivo y la región como el espacio de producción. Esa definición de los 70, digamos, podríamos decir que para gente que se dedica a economía urbana y regional desde una perspectiva económica, pues genera mucho ruido, ¿no? O sea, poner a las ciudades solamente como un elemento de consumo y no de producción, pues creo que no es suficiente, ¿no? Y darle la connotación regional a la parte de producción y de ciudad como consumo es problemática hoy en día para entender lo que es la economía moderna, que para muchos es la economía de las ciudades. O sea, en realidad hoy lo que define al mundo es la economía de las ciudades. Entonces, más allá de debates de quién tiene la razón o no, esto es importante porque desde una perspectiva de entender estas regiones transfronterizas, los objetos de estudio serían relevantes de entender y de focalizar. Y a lo mejor para estudiar esta interacción en la región transfronteriza del sur, desde la perspectiva de México y del norte, desde la perspectiva de Centroamérica, quizás sean las ciudades, la interacción entre las ciudades. Pero bueno, no sé, o sea, esos son elementos que son importantes de alguna manera de definir. Entonces ahí hay una primera provocación. ¿Qué es lo importante, la región o la ciudad? ¿Y qué es, no? O sea, cómo definir eso? Porque quizás las regiones, con esto concluyo este punto, es agregación de otro tipo de elementos que no son necesariamente individuos, evidentemente son los individuos, pero quizás es la agregación de unidades que tienen una lógica muy importante y que son estos elementos que podrían ser las ciudades y cierto tipo de interacción entre estas ciudades hacen lo que conforma uno una región. Pero bueno, ese es solamente un elemento para provocar un poco sobre pues lo complejo que puede ser el definir estas zonas o regiones transfronterizas. En el texto de Scott and Storper, que me parece importante, ¿no? Tener como guía, hay una provocación también relevante, ¿no? Que me parece importante tomar en cuenta. Estas regiones transfronterizas del sur global son diferentes a las que encontramos en el norte. Ese es un primer elemento. Es un primer elemento que es importante el reflexionar sobre eso. Los mecanismos con los cuales nosotros podemos definir regiones o ciudades en el hemisferio norte o en el norte global, como algunos denominan, operan también en el sur global, o las particularidades que todo el mundo sabemos que caracterizan a las ciudades latinoamericanas o a las regiones latinoamericanas, como puede ser la informalidad, el elemento cultural, los usos y costumbres, etcétera, el entramado institucional donde eh, los mecanismos de informalidad institucional son mucho más intensos que los que operan en otras sociedades como las europeas, hacen que nuestras regiones sean realmente cualitativamente diferentes y por lo tanto no operen los mismos elementos que caracterizan a las ciudades o a las regiones del hemisferio norte? Esa es la pregunta que guía al texto de Scott and Storper y que creo que vale la pena el reflexionar, porque hay todo un debate teórico al respecto. O sea, en realidad, el debate de la teoría urbana, tanto desde una perspectiva sociológica como incluso geográfica,
Se debate en que si debe haber una teoría regional urbana para el sur global, que se diferencie de la visión del norte, o en realidad estamos viviendo los mismos fenómenos. Y esa es una parte que hoy en día, sobre todo, cobra, pues, relevancia en el mundo en el que, pues, nos estamos desenvolviendo, ¿no? Y que es importante el caracterizar. Y el texto de Scott and Storper apunta en esa dirección y da elementos para pensar que quizás valga la pena, más allá de las particularidades y de las complejidades que tienen cada región, en pensar en aquellos elementos que son en cierto sentido, bueno, no en cierto sentido, sino que pueden ser comunes y que dan pie a que pensemos en regiones o en ciudades. Y pues voy a solamente mencionar algunos de ellos que nos parece importante que debamos reflexionar cuando estemos pensando en todos los fenómenos que están ocurriendo en la zona transfronteriza o en esta región objeto de estudio. Y cuando comento eso, digamos, podemos tomar el temario de este diplomado, ver todos los temas que están ahí tratados, que van desde temas antropológicos, temas culturales, temas de corte institucional, temas de corte más sociológico, pueden de alguna manera responder o no a una lógica de concentración de la actividad económica. O sea, en realidad esa es un poco la discusión. Y aquí me lleva a señalar, ¿qué es lo que da origen a las ciudades o a las regiones? Sí, pues es un fenómeno de concentración. Y es un fenómeno de concentración de personas, por supuesto, pero este fenómeno de concentración de personas realmente responde a un elemento ah, de concentración por principios de interés económico. La gente, las unidades económicas, permítanme dar ese paso, y los trabajadores sacan ventaja de concentrarse espacialmente, de estar cerca uno de otros. Y esos son fenómenos que ocurren en El Salvador, ocurren en San José, ocurren en Chetumal, ocurren en Guatemala, en la Ciudad de México, este, en Nairobi. Entonces, vaya, esos son elementos que, que quizás responden a ciertos principios universales. Y vale la pena el decir, ¿estamos de acuerdo o no? Si eso es así, si el fenómeno de concentración de la actividad económica que genera a su vez una base económica, que a su vez es como el gatillo para que se generen fenómenos urbanos y el mecanismo es el mismo que opera en Nueva York, en Madrid, que en Guatemala, entonces vale la pena quizás el, el detenernos y pensar cuáles son esos mecanismos. Ceteris paribus, es decir, ceteris paribus en términos de que hay toda una complejidad, todo un entramaje institucional, cultural, que está ahí presente. Ese es un poco pues, el objetivo de este texto de Scott and Storper, que pues es una discusión teórica y de alguna manera consideramos que es importante que ustedes como interesados y estudiantes de fenómenos transfronterizos, quizás los tomen en cuenta. Y qué bueno que se esté dando desde el primer módulo, ¿no? Porque a lo mejor se van a olvidar a decir, pues la parte de la base industrial o la parte económica o geográfica es importante, pero es mucho más importante otro tipo de situaciones para comprender fenómenos ah, más,
más complejos y que no se pueden reducir a decisiones de localización de los agentes económicos. Y este sería el otro elemento que quisiera señalar. En realidad, cuando estamos analizando estos términos, estas discusiones sobre qué es una ciudad o una región, desde una perspectiva de geografía económica que trata de entender la concentración espacial de la actividad económica, lo que se está haciendo es estudiar y entender las decisiones de localización de los agentes económicos. Y los agentes económicos son las firmas o los empresarios y los trabajadores. Y también podemos pensar de los trabajadores independientes, aquellas personas que a lo mejor no están físicamente en un establecimiento, pero que en realidad eh, toman una decisión de localización. Entonces, quedémonos ahorita con estos dos elementos. Las ciudades se mueven, y este es uno de los grandes motes de Storper y Scott, se mueven a partir de movilidad de firmas y trabajadores. Y aquí una gran pregunta es de la pregunta del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Los trabajadores siguen a las firmas en la localización o los trabajadores son o las firmas son los que siguen a los trabajadores? Así de esta manera tan, digamos, caricaturesca, podemos entender muchas de las ciudades. De hecho, algunas personas creen que estas ciudades creativas o estas ciudades de consumo que hoy en día caracterizan a muchas ciudades en el mundo, ¿no? Por ejemplo, dicen que Austin, Texas es una ciudad que tiene estas características, ¿no? Seattle, ¿no? Por ejemplo, donde está Boeing o donde nació Starbucks. Dicen que en realidad lo que generó esa especialidad económica y esa innovación en estas ciudades fue gracias a que gente talentosa, creativa, etcétera, fueron a estas ciudades y las firmas lo siguieron porque encontraron gente talentosa, ¿no? O el hecho de que haya surgido un Silicon Valley, se da porque hay un talento de todas las universidades que están ahí, Berkeley, Stanford, etcétera. Entonces era normal que nacieran estos, ¿no? Entonces ahí había un antecedente contrario, ¿no? Había una base económica de investigación de desarrollo, gente creativa iba a ese lugar y después se emergió este tipo de ciudades o de, o de lugares eh, icónicos, ¿no? Para entender ciertas formas del capitalismo contemporáneo. Pero vaya, no nos perdamos, digamos, no me quiero perder. En el fondo hay esta discusión, hay localización de individuos, individuos son trabajadores y firmas. ¿Y quién mueve aquí? ¿Por qué razones se mueven? ¿Por el clima? O sea, se mueven porque el clima es muy agradable. O se mueven porque hay una base industrial que les permite que se muevan de esa manera. Y hay un debate, o sea, hay un debate importante al respecto. Hay un debate que uno debería pensar, ¿no? Y cuando pensamos un poco, insisto, en esta parte de la región transfronteriza de nuestro objeto de estudio, sería interesante ver cuáles son estas decisiones de localización que tienen estos individuos en Guatemala o en Cancún a o en San Salvador. ¿Cuáles serían estas decisiones de localización, tanto de empresarios como de trabajadores? Y cuando hablamos de trabajadores, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de migrantes. O sea, esta sería la perspectiva de entender el fenómeno migratorio. O sea, el fenómeno migratorio como un elemento de movilidad poblacional, en realidad dentro de esta perspectiva lo que son decisiones de localización de los individuos, ¿no? Son decisiones de localización de los individuos.
Estas decisiones de localización son muy importantes porque en una ciudad definen lo que es una estructura urbana, cosas que ya habló ahorita Guillermo de una manera muy puntual. La manera en la que se caracterizan hoy en las ciudades no es solamente si pasaron de ser manufactureros a terciarias, si son intensivas en servicios de conocimiento o en economía del conocimiento, sino también si tienen o no centros o policentros económicos, todo este gran debate de monocentrismo, policentrismo. Las ideas clásicas de una ciudad es que hay un centro económico. Cuando Guillermo ahorita exponía la manera en la que esta ciudad europea, ¿no? Medieval amurallada, pues es un centro económico que define la dinámica de interacción periferia, centro, ¿no? Y es lo que denominan CBD, ¿no? El que da este elemento de centralidad y de definición de las localizaciones de los individuos. Desde una perspectiva de los trabajadores, la decisión de localización de un individuo no solamente pasa por ir a trabajar, dónde va a ir a trabajar, ¿no? Sino dónde va a vivir, que sería uno de los elementos quizás más relevantes. Una vez que tiene su puesto de trabajo y ese puesto de trabajo está en función del centro o los centros económicos de una ciudad, ¿dónde carajos voy a vivir? Y pues está en función de muchas cosas, ¿no? De cuánto gano, cuáles son los costos de movilidad para ir a mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Por no hablar hoy en día de las famosas amenidades, ¿no? Que son cosas que ustedes ahora van a estudiar de una manera, pues, está muy presente hoy, ¿no? En todos estos análisis, de todos estos estudios regionales de hoy en día. Pero entonces, estas decisiones que define una ciudad, que habla de centros económicos, aglomeración económica, pues impacta en vivienda, en un mercado de vivienda, dónde me voy a localizar, qué tipo de vivienda va a ser, van a ser casas o van a ser edificios, quién van a hacer esas casas o edificios, pues los empresarios, cómo van a tomar esas decisiones, pues también en función de estas decisiones de localización y de los centros económicos en los cuales está constituida una ciudad. Bueno, estos elementos de alguna manera son los que ponen énfasis Scott and Storper y señalan estos elementos de concentración económica y que generan todo este tipo de decisiones de localización operan en todos los lados del mundo, en todas las ciudades, en todas las regiones. Ellos dicen que sí y que es importante el tomarlas en consideración. Y ante la situación o lo que comúnmente sucede, que hay toda una serie de teorías urbanas, poscoloniales, así les llaman, que de alguna manera eh, no están de acuerdo con estas posiciones, ¿no? O no están de acuerdo en que haya ciertos mecanismos universales por los cuales podamos estudiar regiones tan particulares como pueden ser las regiones, la región maya, por ejemplo, ¿no? Entendiendo la región maya, pues, no sé, yo me atrevería a decir, ¿no? La región maya es una marca quizás cultural de la región transfronteriza y que es un container de lo que sería esta, ¿no? Y esta región maya, pues, tendría que ser obviamente totalmente diferente a la que podemos encontrar en otros lados del mundo. Pero la pregunta sería, aunque realmente existiera ese contenedor cultural diferente, estos elementos de decisión de localización de individuos de individuos, tanto de unidades económicas como de trabajadores, son diferentes o por la cultura maya los hace diferentes, los hace totalmente diferentes, que sus decisiones de localización son este, contrapuestas a los que suceden en otro lado.
Entonces, ese es un elemento que me gustaría poner en discusión. ¿Cuáles son estos mecanismos que permiten esta concentración económica y que fomentan estos este, gatillos, ¿no? De, de concentración espacial, etcétera? Se habla, ¿no? Estos son también como pues, motes, ¿no? No motes, sino pues son elementos que se usan hasta el cansancio, pero que vale la pena el volverlos a mencionar y que a lo mejor para algunos de ustedes es la primera vez que los oyen, que son de estas famosas, se dicen que son las economías externas las que generan este tipo de cosas. En realidad, Scott y Storper están hablando eso. Vaya, no me dejará mentir Guillermo, ¿no? Este, a lo mejor él cree que estoy malinterpretando, pero dame oportunidad de ponerlo así. O sea, son economías externas. ¿Y por qué son economías externas? Porque su nombre lo indica. Son economías que se dan fuera de la firma, ¿no? O sea, que no dependen solamente de la firma. O sea, el proceso productivo para generar un bien en el mundo de la concentración económica no es suficiente con lo que opera al interior de la fábrica. O sea, ese es el elemento. O sea, uno no lo puede entender así. Y en realidad nunca ha sido así. Lo que pasa es que nosotros tenemos esta idea de la fábrica donde realmente se soluciona todo. Pero pues, yo creo que hasta una buena lectura, bueno, no una buena lectura, sino en estas épocas en las que leíamos el Capital de una manera muy eh, exégeta, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pues sabíamos que hay una cuestión de proveeduría, ¿no? Que para, que para producir el clavo que señala Adam Smith, ¿no? Y generar, digamos, una cantidad importante de clavos, pues requieres no solamente de una división del trabajo, sino requieres de materiales para que esa división del trabajo opere, ¿no? Y requieres de maquinaria, martillos, etcétera, que se producen fuera de la unidad de producción. Y esta economía externa lo que significa es que requerimos insumos, requerimos, pues, vinculaciones económicas para producir cosas. Y a veces estas vinculaciones económicas se dan se abstrae uno de eso, ¿no? Producción de cualquier elemento que ustedes quieran, salvo las autarquías o las comunas, ¿no? Donde quizás puedan producirse todo al interior de una unidad económica, lo cual lo dudo, este, pues dependen de interdependencia, ¿no? Dependen de compra de insumos. Y un elemento importante en esta compra de insumos es pues, que estén cerca, que estén disponibles, que haya una proximidad. De nada sirve que esté pues a 120 kilómetros la, el abastecimiento del insumo. Entonces hay una lógica, o sea, hay un elemento lógico de concentración de la actividad económica para reducir costos de transporte, ¿de acuerdo? Entonces ese es un elemento importante de concentración económica y que de hecho da origen a las ciudades, ¿no? Y que lo mencionó Guillermo. Las ciudades surgen cuando hay un plusvalor en la agricultura y hay que, pues vender eso, ¿no? Y se venden, ¿en dónde se vende? Pues tiene que haber un centro de reunión de intercambio, ¿no? Y ese es un fenómeno de concentración desde esta perspectiva, digamos, pues de intercambio, ¿no? De cercanía para intercambiar ese elemento que fue de alguna manera, hay un excedente en esa producción. Y después, cuando hay esa cercanía, pues la gente se va a dar cuenta que a lo mejor en igual de estar produciendo vino, queso o pues a lo mejor me concentro solamente en una producción de algo y que otra persona produzca otra cosa porque puede ser más eficiente y eso es producto de la concentración de la actividad económica, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un elemento, esa es una economía externa.
por llamarlo de alguna manera. Pero esta parte de la economía externa no es solamente una parte de, de eslabonamientos, ¿de acuerdo? Sino también hay un elemento que tiene que ver con lo que llaman la accesibilidad al pool de trabajadores, ¿sí? Entonces, si yo produzco, estoy yo haciendo una innovación, estoy en mi garage y estoy tratando de generar una app, pues requiero ingenieros o requiero informáticos que me ayuden a desarrollar esa aplicación. Y si estoy en un lugar donde hay una universidad donde generan esos ingenieros, pues me va a ser mucho más fácil el tenerlos cercanamente para que los pueda contratar o los pueda incentivar a que entren en mi trabajo, que si no existieran o que los tuviera que estar buscando en otro país, ¿de acuerdo? Entonces, hay un elemento también de concentración de gente con cualificaciones, con ciertas características que hacen que esta concentración sea también útil, ¿no? Es lo que le llaman, pues, esta parte del emparejamiento, ¿no? Le llaman matching, etcétera. Y este elemento que caracteriza a las regiones, a las ciudades, tienen este elemento también de que hay un pool, ¿no? De trabajadores o de gente con cualidades similares que permiten que se generen ciertas actividades económicas, porque están ahí accesibles y los gastos de búsqueda son menores. Entonces, ese es un segundo elemento que es importante analizar y que Storper y Scott pues lo puntualizan, ¿no? Y el otro que es el más fascinante quizás y que es en el que quizás pues, mucha gente es el que le pone más atención. Estos dos primeros que acabo de señalar, si se dan cuenta, tienen una característica. Hay un intercambio monetario para eso, o sea, para comprar insumos, para comprar materiales, pues uno los compra, paga, ¿no? O sea, hay un mercado, hay un intercambio, hay un flujo monetario para eso. Igual para contratar a gente, para contratar a ingenieros, gente especializada, etcétera, pues se contrata, o sea, hay un intercambio. Pero hay otro tipo de beneficio de la concentración económica, que es lo que le llaman, eh, algunos de una manera muy, le llaman derramas, en inglés dicen spillovers, otros hablan de difusión del conocimiento. Y esta externalidad, que es una externalidad no pecuniaria, es decir, no hay un intercambio monetario, y al haber no un intercambio monetario, esto es interesante, no hay un mercado, ¿no? Estamos hablando de que las ciudades, para muchos, las ciudades, las regiones pasan, para algunos economistas, pasan por un mecanismo de mercado. Pero hay un tipo de economía externa en el que no hay un mercado y que la gente saca provecho por la concentración. Y es porque esta concentración genera una idea, genera un estilo, un mundo de ideas que están ahí y que uno las puede tomar por el solo hecho de estar en la concentración de la actividad económica, ¿no? Esto que le llaman spillovers o derramas y que hoy en día las utilizan para entender lo que son las ciudades creativas, por decir algo, ¿no? Pero también los distritos tecnológicos, o sea, la posibilidad de que surjan distritos, clústeres de innovación, se deben mucho a esta posibilidad de que hay estos spillovers. Y estas derramas o difusión del conocimiento es este gran mecanismo de concentración económica que opera en las ciudades y que opera en las regiones. Y aquí la pregunta sería, ¿este tipo de mecanismos creen que operen en Guatemala, en Antigua, en San Salvador, ah, eh, en Tapachula?
Y yo creo que esa es un poco la provocación, ¿no? Ese sería un poco el elemento con el cual uno debería, digamos, el introducirse, ¿no? A este tipo de discusiones urbanas y regionales, ¿no? Permítanme la provocación. Y finalmente, el otro elemento que creo que me gustaría señalar es que este fenómeno de concentración de la actividad económica que genera estos elementos de economías externas, que atrás de ellos están decisiones de localización de los individuos, tanto en dónde van a vivir, dónde van a emplearse, y que van a influir en los precios de la vivienda, en el tipo de especialidad económica, ¿no? Porque la especialidad económica, bajo esta lógica, depende de qué tanto cierto tipo de sectores económicos sacan provecho de la concentración económica. O sea, si las manufacturas, es el elemento de especialización económica, ¿dónde se van a concentrar? ¿De qué manera y en qué parte de las regiones se van a concentrar? Y si los servicios, las exportaciones de software, etcétera, es la especialización económica de una región, pues ¿dónde se van a concentrar? ¿No? Algunos dicen, bueno, solamente para cerrar este punto, la manufactura tendría que concentrarse en la parte externa de la ciudad, porque como depende de estos elementos de conexión con las carreteras, etcétera, para reducir costos de transporte y transportar, ¿no? Las televisiones, los refrigeradores, pues sería absurdo el que se concentrara en el centro porque se tardarían en llegar a la carretera, ¿no? Entonces, una manera natural de que haya una concentración de actividad manufacturera es en el centro. Y la gente que se dedica al diseño o a la mercadotecnia, pues requiere pues de un tipo de concentración de servicios, ¿de acuerdo? En el que hay interacción cara a cara, en el que a lo mejor el hecho de que haya ciertos distritos, ¿no? De concentración, por ejemplo, en la Ciudad de México es muy famoso hoy en día el caso de la colonia Roma o el de la Condesa. Sería interesante ver cuál es el símil en el caso de Guatemala o en el caso de El Salvador, y seguramente existe uno similar. Este, pues ahí la concentración es pues en estos cerca del centro económico de la ciudad, ¿no? Es donde surgen estos elementos de concentración. Entonces, bueno, estas cosas están ahí presentes. Y finalmente, el otro punto, con esto cerraría, es que el otro elemento sine qua non es que esta concentración de la actividad económica, por definición, genera polarización económica, genera polarización. Bueno, y no voy a utilizar el término de polarización económica, sino genera polarización. Si hay concentración y esta concentración saca en beneficios ciertas empresas, las regiones que no están cerca de esa concentración, de alguna manera no van a sacar beneficios de ese tipo de concentraciones. E incluso pueden generar otro tipo de concentraciones que económicamente son negativas. Entonces, la actividad de la concentración económica genera un elemento desigual de la actividad económica y por lo tanto genera desigualdad regional y genera polarización. Y por polarización, la manera más fácil de entenderlo es de la siguiente manera. Es como verlo como una silla de caballo, vista, digamos, de manera transversal. O sea, hay dos modas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay una moda, hay dos picos, ¿no? Hay dos picos. Un pico es los que sacan provecho de esa concentración económica y la otra es los que no sacan provecho de esa concentración económica. Y eso es polarización. Y esa polarización no solamente se expresa a nivel macro regional, en México es muy común tener esta caricatura entre el norte y el sur. El norte, ya lo comentó ahorita Guillermo,
El norte son estados donde el PIB per cápita es mucho más elevado, mientras que en el sur, Chiapas, eh, como el elemento emblemático, pues tienen el PIB per cápita pues más bajo del país y están más alejados de la frontera, ¿no? ¿Por qué señalo eso? Porque, bueno, México depende fundamentalmente de las exportaciones manufactureras hacia Estados Unidos y la localización racional de los agentes económicos es irse al norte, ¿no? Porque reducen costos de transporte. Eso genera una polarización. Sería interesante trasladar esta parte de polarización que ocurre en todas partes del mundo. En España hay esta polarización entre Cataluña y Andalucía, ¿no? Por ejemplo, y ustedes agarran cualquier país o cualquier región y ustedes van a ver este tipo de disparidades regionales. Y uno de los elementos interesantes sería ver qué tipo de polarización es la que se está dando en esta región objeto de estudio. Pero esta desigualdad no solamente se da en esa escala, sino se da también a nivel intraurbano. Todos estos fenómenos de segregación socioespacial, de segregación con una connotación territorial, son también producto de estas desigualdades que se dan al interior de las ciudades. Entonces es común también encontrar dentro de una ciudad estas divergencias, ¿de acuerdo? En el caso de la Ciudad de México es muy común esta divergencia entre este-oeste a poniente-oriente, donde en el poniente pues tenemos toda esta zona moderna de Santa Fe, ¿de acuerdo? Y mientras que en la parte eh, eh, opuesta, pues tenemos la zona que comúnmente se le llamaba del dormitorio, ¿no? Eh, eh, obrero, no sé, ¿no? Pero vaya, existen este tipo de polarizaciones. Entonces, el otro elemento que es parte de esta discusión que está presente con Storper y Scott es no solamente analizar estos elementos de divergencia, polarización que se pueden dar a nivel regional, o sea, no es suficiente con decir que quizás Guatemala respecto a este, San José o respecto a Chetumal tiene ciertas ventajas, sino también al interior de la zona metropolitana de Guatemala, pues existe polarización regional, divergencia regional en ciertos elementos, en ciertos procesos económicos que son dignos e importantes de analizar y que desde esta perspectiva se deben a estos procesos de localización de los individuos o localización de las firmas y los trabajadores. Finalmente, el elemento que yo creo que vale la pena rescatar de este trabajo es, Scott y Storper no son economistas, o sea, vaya, no tienen esta visión Porque de 5 a 7 supuestamente era solo los martes. clásica, y ellos proponen un término, ¿no? Para entender todo esto desde un ámbito, desde un contexto mucho más complejo, ¿no? Que lo voy a decir en inglés porque creo que la traducción es a veces complicada, vaya, ¿no? Dicen The Urban Land Nexus, ¿no? Entonces, no sé, el nexo, la red de de la tierra urbana o del suelo urbano, no sé cuál sea la mejor traducción. Pero cuando involucra este elemento de Nexus, yo creo que todos estos elementos que acabo de mencionar y que creo que se sostienen dentro de una discusión sobre lo que tendría que ser la parte regional y urbana, se tienen que analizar además dentro de un tramado muy complejo de lo que es una región, ¿no? Porque, bueno, sería ridículo decir que una región solamente se caracteriza por esto. No, estos elementos son centrales, pero dentro de este entramado, ¿no? Dentro de este contenedor de lo que es
región urbana hay muchos elementos que uno debe tomar atención, ¿no? Y que caracterizan al comportamiento de los individuos y que a lo mejor yo aquí me atrevería a decir que es ponerle quizás más atención a la parte cultural, ¿no? Y de normas, por supuesto, a la parte institucional, a la parte de normas, de funcionamiento de los gobiernos, de las instituciones, pero la parte cultural me parece que es central ahí. Y al hablar de la parte cultural, que en este caso, en la región de objeto de estudio de este diplomado, tiene una peculiaridad muy especial respecto a otras regiones. La gran pregunta sería cómo esta particularidad de la región maya, permítanme el utilizar este término, interactúa con estos fenómenos que en principio son universales, ¿no? Y bueno, yo lo dejaré aquí para ya no pues cansarlos aquí con tanto rollo. No sé, Pues Guillermo, ¿quieras tú reaccionar un poco antes de darle la palabra a los compañeros? No, perdón, decía que podemos mejor pasar adelante a los comentarios o preguntas que pudiera tener la audiencia o ustedes muchis- mismos. muchísimas gracias. Antes de darles la palabra, pues agradecerles por la exposición. Me parece que nos han compartido herramientas teóricas bien interesantes para empezar a pensar transdisciplinariamente una región transfronteriza que por distintos motivos, como bien lo han señalado, pues es importante que pensemos, ¿no? En ese sentido, pues invitarles a todas, todos, todes los participantes a que levanten su mano y vayamos escuchándoles. Antes de darte la palabra, Mónica, no sé si alguien más tiene también alguna pregunta, opinión, comentario, para ver si podemos juntar dos. Si no, pues empezamos con Blanca y vamos viendo quién se apunta. Blanca, Mónica, tienes la palabra. Y buenas tardes a todos, todas, todes. A mí me pareció muy interesante este módulo, me gustó muchísimo. Yo tengo como una pregunta para el doctor Guillermo Olivera, cuando nos explica acerca de estas conexiones que tienen estos centros urbanos. Y bueno, a propósito de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, sobre todo acerca de la gentrificación, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos entender la ciudad o las conexiones que se establecen en la ciudad a partir de estos fenómenos en donde pues hay desplazamiento, ¿no? En varios espacios. Y otra parte bueno, al doctor Marcos Valdivia López también me encantó su participación. Y bueno, usted lanza una provocación, bueno, varias, ¿no? Y a mí me parece muy interesante sobre todo pensar en el Soconusco, que es en la región que pues yo ahorita, en la que yo vivo y en la que pues, me interesa a mí realizar bueno, una investigación. Y bueno, hace unos años leí un libro que se llama Trabajo y Vida Cotidiana de centroamericanos en la frontera suroccidental de México, de esta Carolina Rivera Farfán, y me parecía bien interesante cómo el trabajo, o sea, sí, efectivamente, como una cuestión económica, como una concentración económica, permite una interacción o una conformación del espacio en muchos términos, incluso culturales, ¿no? Por decir, había uno de los textos que me pareció bien interesante de cómo los niños se integraban a las ofertas laborales en los ingenios azucareros de Whistler, ¿no? Eso me pareció al principio muy fuerte, pero también, no sé, era bien interesante hablar con la gente, sobre todo en la región, porque el trabajo no se mira como a lo mejor yo lo miro, o sobre todo el trabajo infantil, ¿no? O sea, ahí había como otros elementos que eran como muy interesantes porque el trabajo también era como un aprendizaje cultural que los padres depositaban en los niños para poder garantizarles una vida. Entonces, de repente hay como muchos encuentros en ese sentido, pero lo que se me hizo muy interesante fue como todo lo que interviene en términos culturales a partir del trabajo, ¿no? O sea, a partir de la concentración de las economías, todo lo que implica, ¿no? El clima, por decir aquí, ha sido muy importante, ¿no?
Incluso en la concentración de las unidades económicas, pues desde el siglo XIX llegan un montón de extranjeros a consolidar fincas, pues por la mano de obra, ¿no? Entonces, me parece como bien interesante empezar como a identificar también o a interseccionar, ¿no? Porque a lo mejor uno a veces tiene como una visión en donde no contempla lo económico, pero bueno, usted ya nos explicó la importancia que tiene todo esto y me parece como bien interesante también entender que cada espacio tiene como sus propias características, ¿no? Que creo que eso es el trabajo de nosotros al identificar pues, la región. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Puedo responder, Sí, Roberto? adelante. Sí, ok, Ah, ok. perdón. Guillermo, Sí, adelante, adelante. sí, no, o sea, ahorita con lo que comenta Blanca, me parece un caso bien bonito, ¿no? Que a lo mejor puede ser, digamos, es una como de las cosas que uno ve como una gran ventaja de hacer un diplomado en la parte pues de una región que aparentemente podría estar fuera del objeto de interés, ¿no? Pero no, no es así. Y ahorita acaba de comentar Blanca un elemento que tiene una conexión muy clara con una de estas externalidades no pecuniarias, que tiene que ver con la cultura. Y la cultura, desde esta perspectiva de lo que estamos señalando, es un capital cultural. Y si lo analizamos desde esta perspectiva de economías externas, el capital cultural en realidad es una externalidad no pecuniaria. Es un elemento que está ahí y que además está contenida espacialmente, regionalmente, en una proximidad. En este caso sería la región maya o microregiones dentro de esta región. Es decir, ahí hay un elemento, hay una idea que tiene un impacto en producción y que además no hay mecanismo de mercado. Está ahí, ¿no? Y ese es uno de los grandes ventajas que a lo mejor uno podría decir que tienen regiones como las que nosotros tenemos. Quizás, claro, puede haber también otras ventajas, ¿no? De especialización en materias primas, no sé. Pero este elemento cultural, yo los invitaría a que a que hicieran esta parte, como menciona Blanca, de interseccionalidad, y decir, bueno, a ver, si esta parte cultural que es tan importante, ¿cómo está integrada dentro de este circuito, pues, de producción? Y tiene un impacto. Entonces, totalmente, y en la región puede haber N fenómenos de estudio, totalmente vinculados a este tema, ¿no? Doctor Guillermo, adelante. Sí, bien, pues gracias al comentario o pregunta de Blanca Mónica. Eh, Voy a hacer un comentario también a esta pregunta sobre la gentrificación, qué conexiones se podrían estar dando a partir de este proceso que ocurre en la Ciudad de México. No soy yo especialista, pero expreso lo que pienso. Pues es resultado de un desarrollo de las industrias tecnológicas eh, que actualmente se han desarrollado tanto y sobre todo después de la pandemia, que han permitido el poder laborar pues a distancia precisamente y que permite que haya surgido un grupo de profesionistas que aquí en la Ciudad de México le llaman nómadas digitales, que son precisamente estas personas calificadas que con autorización de sus lugares de trabajo, que pueden ser en alguna ciudad de Estados Unidos, pues optaron por venirse a trabajar acá por, pues por comodidad, por la razón que hayan tenido, eh, y que bueno, siendo ellos un elemento importante, seguramente hay otros aspectos también que explican este proceso de gentrificación, pero uno de ellos es esa migración que parece temporal, pero pues quién sabe si sea temporal o si sea como una oleada de un grupo, después otro grupo. Eh, pero pienso que ese es uno de los aspectos que ha dado lugar a este proceso de gentrificación que está desarrollándose actualmente
en la Ciudad de México. Eh, Incluso a lo mejor está vinculado también con la clase creativa que menciona Marcos, ¿no? Que son gentes con ciertos talentos que van a explorar otras ciudades, pues para su desarrollo profesional. Y bueno, las tecnológicas son fundamentales. El desarrollo tecnológico de las eh, compañías que todos conocemos, pues ha sido fundamental. Sería esa mi opinión al respecto. Gracias. Doctor Guillermo, antes de darle la palabra a Rudy Camposeco, quisiera leerles dos preguntas y un comentario que están en el chat. Vero Vivar dice, Castel también habla de la sociedad red. ¿Cómo interpretar estos temas de ciudades, región, regionalización o estos excedentes dentro de esta sociedad red? ¿Cuáles serán las fronteras en ese mundo digital? Pregunta Vero. Y después René Franco dice, pienso en el caso de la ciudad rural o pueblo urbanizado o pueblón. La gente local se refiere a la misma como rachuca donde viven Pachuca de Soto, Hidalgo, como un ejemplo de cambio de flujos migratorios, donde luego de la pandemia ha comenzado a recibir muchas personas de la Ciudad de México y el Estado de México. El desarrollo acá hacia el sur, buscando la Ciudad de México. Hay muchos nuevos fraccionamientos ocupados por gente de la Gustavo Madero, Ciudad de México, que trabajan en home office y debe ir un par de veces a la semana a sus centros de trabajo. Según ha investigado, esto se acentuó después de la pandemia del COVID. Faltará ver y se pregunta, ¿qué pasa cuando finalice la construcción del tren México-Hidalgo? ¿Podría decirse que la pandemia trastocó estas dinámicas migratorias de flujos migratorios centro-periferia? Finalmente, Gabriel Barrios nos dice, solo como comentario, creo que estos mecanismos que gatillan procesos urbanos responden a causas distintas. A veces será el capital, ejemplo, para explotación de madera o caucho en Chetumal en el siglo pasado, geopolíticas, ejemplo, gobierno mexicano invitando a población de otros estados mexicanos a migrar a Quintana Roo, a veces incluso factores ambientales paisajísticos, ejemplo, Cancún, Playa, Tulum o un mix de todas las anteriores. Bueno, ahí las preguntas, comentarios, espero no haberles saturado con la información. No sé si quieren comentar al respecto, doctor Marcos o Guillermo, o le damos la palabra a Rudy Camposeco. Yo brevemente una parte, ahí respondiendo, ya lo comentó Guillermo, pero lo enfatizaría. Un fenómeno que surgió a raíz de la pospandemia y que se discutió mucho fue la parte del teletrabajo, ¿no? Y que bueno, hoy en día como que se está rediscutiendo, pero tuvo una implicación muy importante en teoría urbana, porque se dijo que el teletrabajo en realidad iba a desaparecer los principios con los cuales se había edificado la teoría urbana, ¿no? La centralidad económica. Entonces, en realidad la gente ya no tendría que moverse a su centro de trabajo, sino lo que podía hacerlo de manera remota, ¿no? Y eso, pues, redefine muchas cosas, redefine muchas de las cosas que estamos acá señalando. Pero pareciera que hay que tomar con un poco con cuidado eso. Y hay una interacción mucho más fuerte sobre este trabajo a distancia y el trabajo, digamos, de proximidad física. Y, pero es interesante porque si pensáramos que la parte de la parte de proximidad física ya no va a ser tan importante debido a las tecnologías de la información, todo lo que hoy conocemos como concentración económica y ciudades tendría que cambiar de manera muy drástica, ¿no? Sería como una especie de ciencia ficción si lo queremos ver así. Y yo creo que difícilmente va a suceder algo así, ¿no? Hay ya esta discusión de soja, ¿no? Sobre localización, no sé si sea el término el adecuado, y hay, digamos, una interacción compleja entre la parte de cadenas globales de valor
pero también hay una parte importante de dinámica local que difícilmente va a desaparecer. Y digamos, podríamos señalar que esta discusión de teoría urbana y regional implicaría que esta parte de fricción de la distancia, o sea, por fricción de la distancia en términos de que es muy complicado que se vuelva como una especie de pista de hielo el mundo, en el que podrías conectarte de una manera muy fácil, realmente no va a ser así, ¿no? Por más inteligencia artificial, etcétera, que suceda. Entonces yo creo que habría que tener ahí un poco de cuidado y lo que se ha comentado, digamos, los expertos en esta materia señalan que estos elementos de interacción cara a cara, la parte, digamos, aunque nosotros ahorita estamos en un elemento de Zoom, ¿no? Y a lo mejor ahorita dirían, bueno, ahí uno se estaría contradiciendo, pero no creo, van a prevalecer, ¿no? Además, la red, digamos, ya con esto terminaría, la red, aunque sea una red que no pasa por la distancia física, como estamos ahorita interactuando, hay una distancia social corta. Y esa distancia social corta es muy importante de tomar en cuenta porque genera concentración, concentración. Y esa concentración habría que analizarla dentro de los mismos mecanismos que hemos estado señalando. Entonces, vaya, sería un poco mi respuesta, quizás a bote pronto. No sé, Guillermo, si tú quieras señalar algo más en esto. Algo también muy breve. eh, pues estamos refiriéndonos precisamente a un proceso que recibió un impulso muy fuerte y que posiblemente digamos, se vaya desinflando, si me permiten la expresión. Pero en todo caso, pues será necesario poder contar con datos de encuestas, del conteo, básicamente del conteo de las encuestas del INEGI, que nos darán ya una información más precisa sobre cómo está la situación en el presente. O sea, si la primera impresión que tuvimos con la pandemia se ha reducido en estos 5 años, se ha mantenido o se ha centrado en algún tipo de trabajador en particular, de algún grupo de edad en particular, de alguna actividad económica en particular. Entonces, digamos, esos van a ser los datos interesantes que nos van a permitir tener ya una impresión más informada de qué pasó en los 5 años y cómo va a ir evolucionando en los años siguientes. Muchas De hecho, gracias. perdón, muy rápidamente, con la pandemia sucedió un elemento que vale la pena el mencionarlo y que hoy en día tiene efectos interesantes. Hubo una interrupción de las cadenas de valor y la economía se vino abajo. Y esta interrupción de las cadenas de valor es que había ya una conexión muy fuerte entre distancias muy lejanas. Cuando hubo esta cuestión de la pandemia, por ejemplo, hubo un desabastecimiento de los chips. Y esto es porque hubo una dependencia con China, una distancia muy larga con Estados Unidos. Hoy en día lo que se está replanteando con esta nueva era Trump es reducir las distancias de abastecimiento ante shocks como estos, ¿no? Y de esta necesidad de relocalizar elementos de producción, como pueden ser los chips que son centrales en la región de Norteamérica. Ese es un ejemplo clarísimo de que este elemento de verticalización o como le llaman de aplanamiento de la actividad económica es dudosa, ¿no? Porque sigue habiendo elementos que hacen pues complicado este tipo de cosas. Finalmente hay que transportar en barcos, en contenedores, pues los chips o las computadoras o lo que sea, ¿no? Los coches. Pues muchas gracias. Rudy Camposeco, ¿quieres tomar la palabra? Eh, brevemente, hacer este comentario. Bueno, es comentario y también consulta.
Es cierto, nos interesa muchísimo, en mi caso, el tema de la cuestión urbano-rural, pero también el tema de la región que al menos me interesa un poco más, digámoslo así, porque está plenamente articulado con el tema de los flujos migratorios, la atracción migratoria, como lo dice, no sé si lo dijo Guillermo o Marcos, pero hay una región que no se nos debe olvidar que en términos de Marcos, tiene un gran capital cultural y lingüístico y ambiental, por supuesto, como lo es Mesoamérica, que es un poco más amplio a lo que hablaba, no sé si era Mónica o no, no recuerdo quién dijo, del Soconusco, que Mesoamérica es un poco más amplio todavía, de la zona eh, maya, y entonces tiene un capital cultural bastante fuerte y entonces esto como concentraciones económicas también pueden ser una respuesta, al menos en mi caso, porque estoy muy relacionado con los ciclos de la migración, pero en particular por el tema de la migración irregular. Entonces adquiere mucha importancia el tema de región natural, porque Mesoamérica era una región sociocultural previo incluso a la colonia. Eso es por un lado y por el otro, hacer este tipo de consulta. A nivel de Centroamérica hay una región que se llama Trifinio, seguramente ustedes lo conocen, que lo conforman algunos municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador, que también se constituye como una gran oportunidad y con una riqueza ambiental enorme. Y entonces ahí pueden concentrarse también algunas actividades económicas para salirse de lo común o de lo tradicional que se ve como actividades económicas, como lo decía Marcos, del tema de los chips y todo eso, tal vez no se produce ahí, pero el oxígeno, los mantos acuíferos que se convierten como en capitales muy importantes, que puede haber también ser atractivo para la comunidad centroamericana y más ampliamente la región mesoamericana que yo les comento. Espero ser coherente con lo que estoy tratando de comentar. Muchas gracias. Doctor Marcos, doctor Guillermo, ¿alguna reacción al comentario de Rudy? ¿Algún agregado? No, en mi caso, me quedo con su comentario muy interesante y lo agradezco. No, totalmente de acuerdo, muy pertinente el comentario de Rudy y solamente a mí me hace pensar de la riqueza de cosas que ustedes tienen, ¿no? Como interesados y como estudiosos en cada uno de sus ámbitos, ¿no? Entonces, digamos, ese sería una cosa muy interesante, ¿no? Que se puede generar a lo largo del diplomado, identificar como nichos, ¿no? De empíricos, nichos, en los cuales pueden ser como, analizados de esta u otras perspectivas, ¿no? Cosas que, que seguramente van a ustedes el ir analizando y aprendiendo, ¿no? A lo largo de las sesiones. Sí, sin duda, muchas gracias. Marcos, pues, ¿algún otro comentario, alguna opinión que quieran compartirnos? Me parece que hay muchos temas, como ya se ha dicho, hay muchas ideas que se han puesto sobre la mesa. Lo importante, comentarle, doctor Marcos Valdivia, digo, lo comento a usted porque ya lo comentamos la sesión pasada con el doctor Guillermo. Lo interesante de generar registros audiovisuales de las sesiones es que nos permiten luego volver y escucharnos nuevamente y atender pues desarrollos muy puntuales, ¿no? Entonces, creo que han comunicado, como decía hace rato, nos han compartido herramientas teóricas bien interesantes, ¿no? Que ustedes desde sus disciplinas pues utilizan para pensar, o mejor dicho, creo que lo que nos han, en mi opinión, han logrado el objetivo de esta sesión, que era inquietarnos, provocarnos a todas con relación a la relevancia del análisis regional y urbano. Entonces, creo que nos han, repito, dado ideas, herramientas, y seguramente volveremos ya en nuestras revisiones de los documentos audiovisuales, volveremos tal vez a escribirles, a preguntarles, a consultarles alguna bibliografía
para justamente seguir desarrollando pues cada quien nuestras inquietudes investigativas. Eh, Segunda llamada y casi tercera y última. Aprovechen, anímense. ¿Algún comentario, alguna pregunta? A ver, por ahí Jonathan Vázquez se está animando. Adelante, Jonathan. Bueno, es una inquietud, creo en algún momento leímos en la licenciatura sobre el concepto de transregión que tocó el ponente hace ratos, de cómo es que hay una similitud de regiones en el caso de lo que ya mencionaban ellos, ¿no? De Honduras, El Salvador, Guatemala y pues la región del Soconusco, ¿no? Cómo es que comparten ciertas similitudes económicas, culturales, políticas, etcétera. Pero en términos de movilidad, por decir de la frontera del Triángulo Centroamericano hacia la región del Soconusco, que viene siendo, no sé si como un, no es similar por decir, no sé si me estoy explicando, por decir en el caso del Estado de México y los que vienen de otro estado, que vienen de las periferias a la metrópoli. En este caso, los que migran de Centroamérica, pues a la región Soconusco, no es como más bien una movilidad del sur al sur. Bueno, es una inquietud que tengo, no sé si alguno me pueda como que dar como a entender esta parte. Bueno, es una inquietud solamente. Ok, muchas gracias. Gracias, Jonathan. No sé si tengan algún comentario los ponentes, Marcos, doctor Marcos, doctor Guillermo. Jonathan, yo no soy especialista para darte ninguna opinión al respecto. Lo que sí puedo decirte es que pues el tema que tú estás poniendo sobre la mesa pues es un asunto que vamos a ir problematizando a lo largo de algunos de los módulos del diplomado. Entonces, no lo dejes mejor dicho, mantén tu inquietud ahí a la vista y seguramente la recuperaremos en su momento. Ya cuando le toque a los especialistas, a las especialistas, seguramente abordaremos este asunto que sin duda es importante. Pues miren, estamos a muy buen tiempo. Si no hay algún comentario adicional, pues no nos resta más que darles las gracias al doctor Guillermo Olivera y al doctor Marcos Valdivia, ambos del CRIM, y pues invitarles ardientemente a que no se pierdan la próxima sesión, cuyo título es Tipología de Regiones 1, Históricas, Geográficas y Culturales, que estará a cargo del doctor Héctor Valdivia el 19 de agosto, o sea, el próximo martes. Seguramente ahí, Jonathan, podemos también volver un poco a la inquietud que nos compartiste. Y sin más, pues agradecerles a todas, a todos, a todes. Ha sido una sesión muy productiva y pues pasen ustedes buena noche y nos vemos el próximo martes.